en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Buenas noches, hermanos amados. En este miércoles de diciembre iniciamos otra nueva enseñanza y creo que vamos a hablar un poquito también. Hay personas con ciertos problemitas. Tenemos a Alex siempre con problemas, a mi primo Mario que está bastante delicadito también, y vamos a empezar orando por todas estas necesidades. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Queremos agradecer por la vida de Mario, por la vida de Alex, Señor, por Vivian. Queremos darte gracias en esta hermosa noche. También queremos orar por doña Beatriz, la tenemos en oración, Señor. Y por todas las personas, por todos los hermanos de la iglesia, queremos orar para que tú derrames tus bendiciones sobre cada uno de ellos, Señor. Por doña Cecilia, que nos escucha desde lejos, Señor, una bendición muy especial. Muchas gracias por este día. Oramos para que tu Espíritu Santo ilumine, Dios, la enseñanza que traemos hoy y que tú puedas glorificarte en medio de toda esta penumbra, Señor, en que muchos están viviendo. Todos los enfermos pedimos oración por ellos y oramos para que tu Espíritu de poder, Dios, nos esté enseñando hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos ahora a estudiar uno de los libros muy poco estudiados. Y es uno de los libros históricos. Estoy hablando de Esther. Esther es considerado el libro donde no se menciona a Dios. Hay unos eventos muy interesantes. Vamos a tratar de ubicarnos en este libro. Los que tienen Biblia, por favor, estén abriendo la Biblia en el libro de Esther, porque vamos a hacer lecturas de varios capítulos. Bueno, es muy interesante este libro. Los eventos que se desarrollan en este libro de Esther sucedieron cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. De ahí pasa la caída de Babilonia y viene después el gran poderío del imperio medo-persa. Pero estos dos pueblos se unen para hacer un solo imperio. Domina uno y al final domina Persia. Y esta historia se desarrolla más que todo en el lugar de Susa, capital de Persia, donde el rey Asuero, que aquí tenemos algunas confusiones con el rey Asuero. El rey Asuero es el mismo Jerjes. Jerjes I es el mismo Asuero, solo que los nombres ahí cambian un poco, pero es la misma literatura. Cada vez que usted oiga el nombre de Jerjes, es el mismo nombre de Asuero. Entonces, para que no podamos confundirnos, vamos a ver un poco el esquema de este libro. Este rey Asuero, tenía una esposa. Esta esposa se llamaba Basti, aunque Herodoto, uno de los historiadores más grandes, dice que Basti era una concubina de la realeza, que realmente la esposa de Asuero o de Jerjes era Amestesis. Y Amestesis hubo un problema con ella, entonces Asuero tomó a Basti, pero con Basti ocurre otro problema. Entonces vamos a tratar de poner el panorama. El pueblo de Israel estaba cautivo ahí. No se sabía mucho dentro del imperio persa cómo estaba el pueblo de Israel. No estaba tan controlado como en el imperio de Nabucodonosor, aunque estaban esclavizados. Estaban una parte en Egipto y otra en Babilonia, y después Persia, que queda un poquito más abajo, retoma nuevamente el poder. Vamos a ir a Esther capítulo 2, versículo 1. Para poder ya más o menos ubicarnos, tenemos claro, ¿verdad? El pueblo estaba esclavizado,
había muy poca gente, estaba viviendo el periodo de Ami. Tal vez usted cuando lea Oseas va a entender qué es esto. Esther capítulo 2, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, que era el mismo Jerjes I, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Higai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Vamos a detenernos aquí un momento. ¿Qué pasó con Vasti? Bueno, Vasti parece que en una fiesta, voy a contarles y voy a parafrasearles, en una fiesta el rey se le pasaron un poco las copas. Y el rey mandó llamar a Vasti y Vasti no quiso acudir al llamado del rey. Por esta razón, todo este enredo que ustedes acaban de leer ahí ocurre en ese evento. Entonces, Vasti es totalmente desechada por el rey Jerjes o el rey Asuero. Entre estas muchas mujeres que se convocaron dentro de todas las provincias de Susa estaba Esther, una muchacha hebrea que fue traída por Mardoqueo. Mardoqueo, según Herodoto, también un historiador, dice que él nació ahí en Persia, que fue el abuelo el que fue traído de Jerusalén en la esclavitud. Pues bien, tengo que informarles un poquito porque a veces no sabemos de dónde provienen las personas ni cómo llegaron ahí. Pero Mardoqueo, la verdad es que Mardoqueo fue uno de los cautivos que estaban ahí en la época de Nabucodonosor y que pasó cuando Nabucodonosor cae, pasa en manos del poderío persa. Ahora, vamos a ir a Esther 5, capítulo 2, siempre versículo 5, para poder ir desarrollando un poco la historia. Dice, había en Susa, residencia real de un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es aquí donde Herodoto, bueno, hay algunas fallas de este historiador, por eso traigo a colación lo que Herodoto piensa, porque la Biblia nos dice otra cosa. Pero en fin, es muy importante siempre recurrir a historiadores como Josefo, Herodoto y otros ahí atrás, antiguos, que han dado mucha información a la Biblia. Versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, a Esther. Esther se llamaba Adasa, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era muy hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Esta muchacha, Esther, tuvo 3 grandes favores. Vamos a leer el primer gran favor. En el versículo 9 del capítulo 2, vamos a ver un favor que tuvo esta mujer. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Quién le hizo este favor a ella? Bueno, fue Hegai, un eunuco. Este eunuco lo usó Dios y ella fue selecta y fue alimentada en una forma muy especial. El segundo gran favor vamos a verlo en el versículo 15, 2:15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abitamaí, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba el favor Esther de todo lo que la veían. O sea, Esther halló gracia a los ojos de toda la gente que la veía. Esto es muy importante, hermanos.
Esto es importantísimo. Cuando el favor de Dios, cuando la gracia de Dios está sobre usted, pues nosotros encontramos muchas veces gracias a los ojos de Dios en situaciones difíciles. Y por último vamos a ir acá al versículo 17 de ese mismo capítulo 2. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina de Basti. O sea, halló gracia ante los ojos del rey Asuero, o el rey Jerjes I. Mire, este relato que acabamos de leer, si fuera en este tiempo donde las mujeres, bueno, tenemos hoy la liberación femenina y todo esto, dirían que qué barbaridad. Pero tenemos que entender por un momento que esto se vivió en una época cultural, una época específica donde la cultura era esta. Entonces es muy difícil porque no solamente este rey Asuero no le podía dar a esta mujer fidelidad, porque tenía un montón de concubinas. Pues igual le ocurrió a Salomón. Salomón tenía más de 1000 y resto de mujeres, o sea, para cualquiera podría rajar del montón de mujeres que tenía Salomón, siendo israelita. Entonces no es una cuestión ética religiosa, sino es una cuestión ética cultural, donde en aquellos tiempos era muy normal que un hombre tuviera concubinas, 20,000 mujeres como Salomón. Entonces esta mujer Esther se convierte en reina. Esta historia, a veces cuando uno lee el libro, uno dice, ¿para qué leer esto? Bueno, es que aquí se está jugando algo muy importante, hermanos. Desde el principio, yo les he dicho en estos días que la Navidad empieza en Génesis 3:15. Dios promete que de la simiente de la mujer va a venir uno a despedazar a Satanás. Y entonces todas esas lecturas que usted se encuentra en el Antiguo Testamento de genealogía, que fulano, después vino el otro fulano, y hasta que a veces aburre leer esto, pero es muy importante porque si este evento de Esther no ocurre, nuestro Salvador no hubiera venido. Entonces aquí tenemos nosotros una mujer valiosa para todos aquellos a veces que piensan que la mujer no tiene valor, que solo el hombre. No, Dios usa cosas maravillosas. Usó a Mardoqueo, claro, muy importante, pero usó también a una mujer, y creo que hoy Dios puede usar muchas mujeres para su gloria. No queremos con esto decir, mira, yo con la mujer no quiero nada. La queremos mucho, las amamos. Las mujeres son importantes en el reino de Dios y son importantes en el plan de Dios. Y ténganme cuidado con lo que estoy diciendo, no quiero que me malentienda. Esther se convirtió en la nueva reina de ese gran y poderoso reino, un reino que venía desde la India hasta Etiopía. Etiopía era conocido como Nubia. En la Biblia, cuando usted vea la palabra Nubia, estamos hablando de Etiopía, de África, allá cerca de aquel cacho, al lado del mar Índico. Y siendo ella ya nombrada como reina, no se le reveló al rey que ella era judía. No se le dijo en ningún momento que era judía. Así que nadie, ni siquiera el rey, sabían de qué nacionalidad era Esther. Pero como todo en la vida, que hay cosas muy lindas, también empiezan las cosas feas, ¿verdad? Capítulo 3 de Esther, versículo 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagüeo, y lo honró. O sea, este hombre Amán aparece en el panorama, y Amán es un tipo de Satanás, o es una persona que es usada por Satanás para ver de qué manera extermina a los judíos, y entonces esa línea del Salvador se cortara. Pero fiel es Dios, hermano, y esto deja una enseñanza bellísima. Dice que Asuero honró a este hombre, Amán, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Versículo 2 dice, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice la escritura.
Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira a Amán. Pero tuvo en poco poner manos en Mardoqueo solamente, pues ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Entonces, esta gran indignación que tiene Amán, porque Mardoqueo no se arrodilló ante él. Qué interesante, porque la escritura por ahí revela que sí le rendía pleitesía Mardoqueo al rey. ¿Qué razón tendría él, pregunto, para no arrodillarse al segundo más grande del pueblo? Y esto es lo más interesante, hermanos. Ahora vamos a ver por qué él no honró a Amán y por qué sí honraba al rey, siendo Amán el segundo, que se honra al primero, se honra al segundo. Pero Mardoqueo no lo hizo. Podría haber sido arrogancia, podría haber sido otra cosa. Hasta el momento parecía que todo iba muy bien, pero se introduce una nueva persona en todo este rollo de la Biblia, y empieza este hombre a causar grandes problemas. Como dijimos ahí, lo honró Amán Jerjes honró a Amán, puso su silla entre todos los príncipes como el segundo, o sea, el que está después del gran rey. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué este pueblo de Israel tiende a desaparecer? Bueno, por lo que sucedió en Génesis 3:15. Satanás sabía que de la descendencia de Eva, de esa gran descendencia que después se retoma en Abraham, va a venir el gran Salvador y el que va a destruir a Satanás. Entonces desde ahí se empieza toda una lucha campal porque Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, quiere que ese Mesías no venga. Génesis capítulo 17:7, que es el gran pacto que se hace entre Dios y la humanidad, y en Abraham en este caso, dice así este texto: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Este pacto que Dios está haciendo ahí en Génesis 17, que empieza en Génesis 15, que me gustaría que ustedes lo leyeran en casa, este pacto tiene una característica muy importante, que es perpetuo, o sea, es eterno. Y entonces, como es eterno, es digno, como es eterno este pacto, es digno que usted y yo estudiemos el pacto de Dios. A mí a veces me trae cierta indigestión cuando escucho personas haciendo pacto con Dios. Eso es una gran irreverencia lo que hacen estas personas. Porque el pacto solo Dios lo tiene y solo Dios pone las condiciones. El hombre no puede ponerle las condiciones a Dios de un pacto. Es Dios quien pone, y vea qué hermoso esta condición que Dios pone. Dice Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y la de tu descendencia después de ti. Ahora, este texto tiene una gran resonancia en Gálatas, ustedes lo saben. Gálatas capítulo 3, versículo 16, hay una correspondencia, porque este pacto es perpetuo y seguirá siendo hasta la eternidad. Y usted verá yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, lo va a ver hasta Apocalipsis, esta gran mención de Dios. Ahora bien, dice Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, hermanos, esto es en Cristo que usted y yo somos benefactores de este pacto.
Usted no entra a este pacto porque a usted se le metió entre las orejas levantar la mano y decir, yo quiero recibir a Cristo, como nos han venido enseñando muy equivocadamente. Es Dios quien selecciona, es Dios que comisiona a una iglesia para que vaya a predicar su palabra, y por allá ocurre un fenómeno bellísimo que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces es en Cristo Jesús que nosotros podemos ingresar. Mucha gente ha entrado por la puerta de atrás, hermanos. Mire, si no es a través de Cristo nadie puede entrar. Hay muchas iglesias que están llenando las iglesias sin convertir a la gente. No hay un nuevo nacimiento. Usted, para que pueda entrar al reino de los cielos, como hemos leído en San Juan, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de arriba, como habíamos aprendido. Así que esta resonancia es maravillosa. Por eso es digno traer el mensaje de Esther, porque si en Esther hubiera ocurrido lo que Amán quería hacer, hermanos, hasta ahí llegó todo, la promesa no se cumple. Pero Dios es fiel, Dios cumple todo lo que Él promete y Él conduce la historia. Y esto es parte de la conducción de esta historia que Dios hace en un momento muy crítico. Si las intenciones de Amán, hermanos, se hubieran realizado realmente, entonces ninguna promesa en cuanto a Jesucristo se hubiera cumplido y todo el plan de Dios en cuanto a la salvación hubiera fallado. Se desborona totalmente. Pero detrás de este hombre Amán estaba el diablo actuando. Ahí estaba actuando detrás para ver de qué manera desaparecía de la faz de la tierra lo que quedaba de los judíos que estaban esclavizados ahí por los babilonios primeramente, después por los medos persas. Ahora, vamos a ver algo. Surge una pregunta muy interesante, y es la pregunta que hicimos ahora. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilló ante Amán, dándole respeto? Si se lo hacía al rey, ¿por qué no al segundo de ahí? Porque a uno sí, porque a otro no. Y esto nos deja una enseñanza muy interesante. No era porque era un orgulloso, no. Las razones que Mardoqueo tenía eran razones válidas. Y creo que las razones que él tenía son razones en las que estamos fallando muchos cristianos. Muchos cristianos hoy en día estamos fallando en esto. Amán, hay que buscar un poco quién era Amán, era agagita, o sea, venía de Agag. Y esto era muy importante. Ahí ocurrió en la historia un evento importante, porque Agag era un rey de los amalecitas. Entonces era un agagita. Y al ser amalecita ya tenemos un problema. Por eso Mardoqueo no dobló sus rodillas ante él. ¿Qué tendría de malo que él fuera un amalecita? Bueno, mucho. Tenemos que ir a revisar un poquito Éxodo 17, porque realmente, y quiero que busquen Éxodo 17, 14, los amalecitas, Dios los maldijo. Dios los desechó totalmente de la tierra. Y es muy importante lo que dice Éxodo 17, 14. Dice así: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec, que raeré del todo la memoria de Amalec desde debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermanos, es aquí donde muchas iglesias estamos fallando. Mire, hoy andamos, y perdóneme que le diga, pero andamos de pellizco en nalga con el diablo, andamos de pellizco en nalga con amigos que no tienen nada, que son pervertidos, que son pervertores también, y que andan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Yo creo que muchas personas podrían darnos una buena enseñanza, pero a veces andamos con personas con las que no tenemos que andar. Muchas mujeres, por lo general, las mujeres se hacen muy amigas de los homosexuales. Óigame, y usted me dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, es un pervertido, perdón. Y no podemos nosotros andarnos mezclando con gente que tenga un corazón malo.
los cristianos tenemos que amar al pecador, pero no al pecado. Y a veces en los gremios donde usted trabaja, quizás sí tenemos que hablarle al compañero que es un pervertido, que es un ateo, pero no podemos tener una alianza con ellos, ni rendirles pleitesía a estas personas. Creo que Mardoqueo nos deja una enseñanza sumamente sabrosa. Dice, mire, usted podrá ser el segundo aquí al mando y eso a mí no me importa porque Dios está enemistado con ustedes de generación en generación y yo también. Qué actitud más linda. Y mire, porque a veces hablamos de Esther y se nos olvidó Mardoqueo. Creo que el libro enseña dos cosas muy importantes. Uno, cómo Dios preserva a través de Esther. Pero lo más importante, la honestidad y la honradez de un hombre que sabe que ese hombre que está ahí es enemigo de Dios y Dios es enemigo de él y que no podemos rendirle pleitesía en lo más mínimo. Este Amalek, Dios iba a hacer guerra con él de generación hasta hoy. De generación en generación. No acabó en el Nuevo Testamento esto, hermanos. Esto continúa hasta hoy y hoy usted tiene que estar viendo quién es un amalecita. Tal vez no de nacionalidad, pero sí de espíritu, sí de comportamiento. Y tenemos nosotros que alejarnos y hacerle la cruz y decirle, mire, Dios tiene un pleito con usted y yo también lo tengo con usted porque Dios lo tiene con usted. Pero ahora, como Dios es amor y todo es amor, entonces perdonamos a aquellos perversos, pervertidos que andan hablando mal de la iglesia, que hablan sandeces de la iglesia, hablan sandeces de un pastor sin causa. Y nosotros decimos, hermanos, nos quedamos callados a veces. No, señores. Hay muchos hoy amalecitas dentro de las iglesias que no debe usted de lo más mínimo relacionarse con ellos. Amán, solamente por ser amalecita, era uno contra los cuales Dios estaba haciendo guerra. Así que Mardoqueo tenía dos opciones. Uno, honrar a Amán, el enemigo de Dios, deshonrando su palabra y todo lo que Dios había dicho, o honrar la palabra de Dios y no honrar a Amán. ¿Qué le parece? La única manera que usted y yo tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra, hermanos. Y la única manera de estar con Dios es estando en su palabra y hacer lo que Él dice. Yo hoy quiero exhortar a muchas personas que andan de pellizco en alga, de amigotes, con personas que son enemigas de Dios y con las cuales Dios está luchando contra ellos. Hay mucha gente en la iglesia que está tocando un montón de cosas satánicas, doctrinas del diablo, satánicas totalmente, y andan ahí practicando ese tipo de doctrinas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Mardoqueo decidió no defraudar la palabra de Dios, no honrando y no arrodillándose frente al enemigo. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado ante el enemigo de Dios? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿Cuántas veces usted ha cedido contra los enemigos de Dios? Dios está luchando contra ellos, hermano, y ellos luchan contra Dios. Esto es interesante. Ahora, en esta gran situación en que está Mardoqueo, ¿podría Dios liberar a Mardoqueo, un hombre que estaba al lado de Dios? ¿Podrá Dios ser capaz de liberarnos de cualquier peligro a usted y a mí cuando usted y yo decidamos obedecer y permanecer en su palabra? Hay mucha gente que vende a Dios porque no sabe cómo permanecer en la palabra. Hay muchas personas que ceden al facilismo. Y mire, es muy fácil hoy en día que usted se quede en su casa, que usted por ahí ponga un sermón, por ahí lo escuche y no se venga a luchar realmente con los hermanos cristianos que están luchando para llevar adelante el reino de Dios. Esto es inaudito, hermanos. Yo hoy le llamo el evangelio de la pendejada, perdónenme la palabra, pero hay un aterro de pendejos hoy
que prefieren estar en sus casas muy cómodamente antes de ir a trabajar con la iglesia para que el reino de Dios avance. Estamos en ese peligro. La iglesia ha caído en esos grandes errores. Ya nadie quiere sacrificar nada. Nadie quiere tener tiempo para Dios. Nadie quiere estar junto y en armonía, como dice el Salmo. Estamos expuestos hoy a los deseos del hombre y a su poder. O estamos siendo dominados por los deseos del hombre avaro, que lo que quiere es poder solamente. Ahora empieza un asunto interesante, hermanos. Esther 3, capítulo 3, que quiero que den la vuelta, dice que se fijó en el día 13 del mes 12, y eso después de que fingió que los judíos no guardaban la ley del rey. Aquí vamos a empezar con un asunto interesante. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 13. Dice ahí, ya Amán encendido porque no lo adoraban, entonces no solamente se va contra Mardoqueo, se va contra el pueblo de Israel, quiere desaparecer totalmente de la faz de la tierra a Israel, de donde iban a ser nuestro Salvador. Dice el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y en un mismo día. Óigame, era una cosa letal. En el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Era un exterminio, tipo nazi, pero era un exterminio que se quería hacer en un solo día, hermano. Esto era tremendo lo que estaba planeando Satanás. Satanás se llena de ira. Ahora, vamos a ir al capítulo 8, versículo 8 del capítulo 3. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadegata, Agagüeo, enemigo de los judíos. Ahora, darle el anillo a una persona es poner, él pudo haber inventado el decreto que quiso y poner el anillo. Y el rey decretó esto: exterminio para todos los judíos, jóvenes, niños, mujeres, en un día. Ahora, la orden de matar a los judíos, hermanos, fue escrita bajo la supervisión de Amán y fue enviada a todas las provincias del rey, causando un gran dolor por esto. Vea qué interesante lo que dice el versículo 12. Estamos en el capítulo 3, versículo 12. Yo le dije que no se moviera del libro de Esther. Vamos a hacer todo un recorrido por el libro. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sápatras del rey. Los sápatras eran como los municipios de las provincias. Más o menos esta era la función de los sápatras. A los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que fue por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día.
y salieron los correos prontamente por medio del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber. Óigame, dos compadres se sientan a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Qué terrible ese momento, hermano. Es como que diga ya algún poderoso, bueno, vamos a exterminar a todos los ticos, a todos los colombianos, que ahí veo una colombiana por ahí, o vamos a exterminar a todos los porteños o a todos los liguistas, toda la provincia de Alajuela va a ser exterminada. Hermanos, esto causa revuelo, causa terror, causa horror en medio de la humanidad. Pero Dios que está en el cielo, Dios estaba conduciendo esta historia. Entonces Mardoqueo se sintió muy afligido, y dice en el capítulo 4, versículo 1, que rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y fue dada por la ciudad, y se fue por la ciudad clamando con grande amargor y clamor. Esto fue lo que sucedió, no solamente Mardoqueo, todo el pueblo judío, hermanos, al oír ese edicto, empezó a lamentarse. Ya hasta aquí llegamos, se acabó, es el final. Pero Dios tenía algo muy especial, hermanos. Qué triste, cuando le dijeron a Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, que iba a morir, no solamente él, sino toda la nación que estaba ahí de Israel, que estaba ahí esclavizada. Esther capítulo 4, versículo 4. Entonces ocurre la murmuración, siempre los corridillos, ¿verdad? Y vinieron las doncellas a Esther, dice el versículo 4, capítulo 4, y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Entonces Mardoqueo relata lo que había pasado. Atac, vea qué interesante en versículo 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fue ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Versículo 9, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Tenemos que recordar, hermanos, que Esther, siendo la reina, no tenía una posición muy pequeña, era la que estaba al lado del rey. Sin embargo, inicialmente estaba reacia de hacer que Mardoqueo cambiara su actitud, cambiara su vestimenta. Ahora, ocurre algo extraordinario. Vea lo que dice el versículo 10. Estamos en el capítulo 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Entonces le manda el mensaje Esther nuevamente a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y no le había sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Qué está hablando aquí Esther? Dice, mire, el rey no me ha mandado a llamar a mí, yo estoy aquí en mi habitación, pero hay una ley que yo conozco, que cuando el rey
alguien se introduce ahí en el patio donde está el rey, y si el rey pone el trono de oro, el bastión de oro sobre la persona, sí va a haber misericordia. Interesante. Uno a veces podría pensar que Esther, siendo reina, tenía el derecho, como la primera dama aquí, que se mete en todos los asuntos del esposo, del presidente, pero así no era ya. Tenía mucha limitación la reina. Casi que la reina estaba solamente para amoríos con el rey. Muy difícilmente la reina tomaba decisiones a la par del rey. Quien tomaba las decisiones era la reina. Así era la costumbre y así era la cultura de aquellos tiempos. Ahora, interesante porque Esther estaba reacia, un poco reacia, y la promesa de Dios estaba ahí, firme, con Mardoqueo. Mardoqueo no dependía de Esther en lo más mínimo, Mardoqueo estaba dependiendo de Dios. Qué interesante esto, que Esther quiere intervenir y hacer algo, pero Mardoqueo no es de esas personas, una persona muy bien ubicada, no está a expensas de lo que pueda hacer Esther, sino que está a expensas de lo que pueda hacer Dios. Y esto es una enseñanza bonita porque muchas veces nosotros estamos también expensas a alguien. He visto yo en Facebook personas, un día vi una figura muy bonita de unos viejitos orando y entonces por allá decía, ahora entiendo por qué Dios me bendice. Yo digo, me gustaría verlo con esos viejitos orando. Son los mensajes de Facebook que a veces pervierten a la iglesia, hermanos. ¡Qué terribles! Hay que depender de Dios, no depender de que alguien ore por mí, ni que alguien intervenga por mí. Recuerden la enseñanza del domingo. Dios está a la diestra del Padre hoy, orando por usted todavía. Esto es una maravilla, hermanos. Mire, lo que leímos en Hebreos el domingo. Dios intercede por usted, está orando todavía, ora día y noche por usted y por mí. Usted que ahora anda donde esté, no sé, está en su casa, algunos andan de paseo, yo sé que andan algunos de paseo y ahí me están siguiendo. Pero ahí donde usted anda, Dios está orando por usted en la situación real que usted está viviendo ahorita. Este es el Dios que tenemos. Y Mardoqueo estaba no dependiendo de lo que la reina podía hacer, sino dependiendo solamente de Dios. Era responsabilidad de Mardoqueo encontrar una salida al lado de Dios. Ahora, vamos a ir al versículo 13. Hoy ha sido mucha Biblia, porque la misma Biblia va conduciendo la enseñanza. 4:13. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, dice, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Esta pregunta es maravillosa. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, Mardoqueo no mantenía solamente la idea, aunque era la idea de que Dios, pero dice, bueno, quién sabe si tú has llegado al reino para este momento, para salvarme. ¿Quién sabe? Pero yo sigo confiando en Dios. Mardoqueo totalmente confió en Dios, hermanos. La pregunta en la última parte da su respuesta. Interesante, Dios llevó a Esther al reino en un tiempo muy difícil para los judíos, esclavizados, ya estaban opacados, estaban desapareciendo, había muy poco pueblo judío ahí ya. Interesante, y cómo Dios conduce a esta mujer ahí, y usa a Mardoqueo, que era un importante dentro del reino de Asuero, y es llevado ahí Esther como reina, y ocurren cosas maravillosas. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, y usted conoce este texto, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama
en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en el sequedal del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Interesante, aquí Jeremías hace una referencia al Salmo 1. Maravilloso. Hermanos, esto que Jeremías dice es para estos tiempos también. A veces el hombre confía más en el hombre que en Dios. Y caemos en el error que Mardoqueo no cayó. Mardoqueo dice, este hombre, Dios está peleando contra él. Hay muchas cosas en este mundo que Dios no desea, hermano. Y que Dios está luchando contra esas cosas. Y a veces nosotros nos hacemos alianza o nos hacemos uno con esas cosas o con esos elementos con los cuales Dios está luchando. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Mucho cuidado. Por un lado tenemos al hombre que confía en el hombre y su corazón está lejos del Señor, y por otro lado tenemos al hombre que confía en Dios. Uno es como la retama del desierto, dice, y el otro es como el árbol plantado junto a corrientes. Uno habita en un lugar desierto y el otro junto a ríos y donde está lleno de vida totalmente. Ahora, regresando un poco con Mardoqueo, hermanos. Quiero que vayamos al versículo 15 del capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Esther 4:15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Interesante, en el libro de Esther no se habla de Dios, pero se hablan de elementos de Dios, como es el ayuno, la oración, el silicio y la ceniza, todo esto que es un ritual que se hacía en la presencia de Dios. Y de veras, vea qué interesante cómo Esther le da a Mardoqueo una visión. Dice, mire, Mardoqueo, necesito que usted ayune, dile al pueblo judío que ayune, que ore y que yo también voy a hacer lo mismo. Hazlo tú. Y entonces Mardoqueo dice, muy bien, vamos a hacerlo. Y al leer esto, hermanos, creemos que algo Dios está haciendo. Pudo haber muerto por ahí, pudo haber muerto y sin ser invitada, porque recuerden la ley que había, que si alguien no era invitado, el rey lo mataba inmediatamente, a no ser que el rey pusiera su cetro de oro en dirección a la persona que atropelló esa ley. Esther capítulo 5, ya vamos por el 5, vamos a ver versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, que era prohibido porque no había sido invitada, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. O sea, tuvo gracia ante los ojos del rey, tuvo misericordia. Ella arriesgó su vida por el pueblo. Vea qué interesante, hermano. Tiene figuras un poco típicas de Cristo, ¿verdad? Hay una tipología interesante ahí. Ahora, Dios ante este concurso lleva a Esther a obtener el favor de Dios. La hizo reina primeramente. Recuerdan las tres gracias o las tres benevolencias que tuvo, primero por el eunuco, después el pueblo y por último el rey. Halló gracia en estas tres personas. Era un tiempo muy difícil, recordemos. Ahora, tan crítico era el asunto que se estaba viviendo que ella se jugó la vida. Ella dice, bueno, voy a entrar ahí al patio, el rey no me ha invitado y si me mata, me mata,
y si no, pues obtengo la misericordia de él. Ahora, qué interesante porque hay quiero que vayamos al versículo 9. Hay un banquete ahí que se hace, la invitación de la reina a otro banquete. Ahora, la reina se invitó primero, ahora Amán hace otro banquete. Y este banquete que hace el rey Asuero, el rey Jerjes, hace que el corazón de Amán se alegre tanto, hermano. Verá qué alegría le empezó a dar a Amán. Dice, uy, están haciendo banquetes, seguro es en honor mío. Pero no es así, no fue así esto. Interesante, vamos a ir al versículo 14, 5:14. Ahí hay un banquete nuevo, entonces su esposa y amigos le sugieren lo siguiente. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca, y esto lo dice Amán, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entre alegría en el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Vea cómo Satanás empieza a hacer sus maquinaciones. La situación se puso peor para Mardoqueo. Amán no iba a esperar hasta el día en que estaba dispuesto para destruir a todos los judíos. Él se lo propuso hacer y así iba a hacerlo. Capítulo 6 de Esther, versículo 1. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Ocurrió algo interesante. Se va el rey a dormir y el sueño se le va como se le va a muchos de ustedes y a mí también. Hay noches que pasamos sin dormir con pesadillas. Y le dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey que se rebelaron contra el rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner manos sobre el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho por él. Interesante. Vea que aquí hay cosas muy simples, hermanos. Cuando usted ayuna, ora, algo ocurre. Este hombre no podía dormir, el rey. Esto fue lo que ocurrió. Empezó a perturbar Dios el corazón de este rey. Y lo primero que hizo, bueno, tráigame en el libro de memorias y crónicas, a ver, para consolarme un poco. Y se encontraron con esa lectura donde Mardoqueo había denunciado el complot de 2 hombres, de Bigtán y de Teres. Tiempo después de esto que ocurrió ahí, Esther hizo otra fiesta junto con el rey, y Mardoqueo quedó totalmente protegido. Vea qué interesante, por el rey. Dice, voy a repetir la lectura de Esther 2:21. En aquel día, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres. Aquí estamos relatando un poco qué fue lo que pasó. 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner manos sobre el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación sobre el asunto y se halló cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, que el rey estaba leyendo porque no podía dormir. Ok, al rey se le había ido el sueño. Lo primero fue pedir que trajesen este libro de las crónicas, y se encuentra con esa gran verdad de que Mardoqueo había denunciado un complot contra él. Ahora, vamos a ir a Esther 6:4. Esther capítulo 6, versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior, a la casa real, para hablarle al rey y para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en tu patio, en el patio.
Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Qué interesante la pregunta. ¿Qué hará el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, a quien deseara el rey honrar más que a mí. ¿A quien deseara más el rey honrar más que a mí? Y respondió Abraham al rey, Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de sus príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Vea que le fue mal a este hombre, dice, ¿quién más que yo te deseo honrar? Y entonces él propuso todo esto porque él pensaba que era para él. Qué interesante los planes de Dios. Amán dijo todas esas cosas, pero ocurre algo. Versículo 10 del capítulo 6. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada del todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a casa apesumbrado y cubierta su cabeza. Recuerden, hermano, cómo empezó todo esto. Empezó con Mardoqueo a la puerta del rey de luto, con vestido de ceniza y de todo. Ahí estaba Mardoqueo, por el mal planeado, por el mal plan de Amán contra él y su nación. Ahí estaba Amán clamando, estaba ayunando, estaba en ceniza, por la idea de destrucción que tenía Amán contra el pueblo de Israel. Pero vean cómo terminó Mardoqueo, hermanos. Terminó con Mardoqueo, el hombre que confió en Dios, cabalgando en el caballo del rey, usando la túnica real con Amán y hasta con el segundo Amando. Ahí va Amán con él, proclamando ante él y regresando a su casa de luto. Sin embargo, este no es el final de la historia. Qué interesante, hermanos. Aquí no termina la historia. ¿Qué ocurrió después? Vamos a ir al capítulo 7 de Esther. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. O sea, estos chismosos que son buenos, ¿verdad? Llegó este y le pasó todo al rey. ¡Qué lindo, hermanos! Y dice, mire, este hombre tenía preparado una horca ahí para Amán, tenía preparado una horca para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, dice. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hermanos, qué interesante cómo Dios, en su gran amor y en su verdad, sus promesas las cumple y las conduce para bien. Dios en un momento difícil, tal vez la vida de Mardoqueo tenga que decirte algo a ti, tal vez esta historia de Esther tenga que decirte algo. Pero para mí lo más importante fue la lealtad de Mardoqueo, la actitud de Esther también de arriesgar su vida para que las cosas sigan caminando. ¿Cuántos de ustedes arriesgan su vida por el reino? Hermanos, a veces los cristianos nos tiramos ricos aquí en la casa, no vamos a una iglesia, no tenemos compromiso con nadie. El domingo nosotros hicimos un compromiso de orar por una persona.
Vamos a estar orando y quiero recordarles, y ustedes tienen el nombre de esa persona, van a estar orando todos estos días. Ojalá una persona, como dije, que no tenga Cristo, que ojalá sea desempleada, ojalá que Dios te ponga a esa persona, que esté consolada, para que usted como discipulador pueda no solamente llevarle el mensaje de paz, sino también llevarle alimento, llevarle todo lo que usted pueda tener en su casa, compartir la bolsa de arroz, compartir la bolsa de frijoles y orar a Dios. Y si esta persona está en los planes de Dios, esta persona se va a convertir a Cristo, va a nacer de nuevo. Hermanos, esta es nuestra tarea. Hoy los cristianos no estamos haciendo esto. Muy plácido, llegamos los domingos a ver qué tiene preparado el pastor, y los miércoles o los días que se conecten los pastores por ahí, vamos a escucharlo como que si fuera la mejenga de Saprissa y la Liga. No, hermanos. Este mensaje nos deja una enseñanza grande. Esther arriesgó su vida por el evangelio, por el reino de Dios, por el plan de Dios, y nosotros no estamos arriesgando nada. Vivimos a veces dentro de las iglesias chismeando y quejándonos del hermano, del pastor, de la iglesia, que esa es la vida cristiana de muchos. Otros se viven quejando de sus propios males. No dan alabanza a Dios, hermano. Yo he mandado una oración en estos días donde hay mucho agradecimiento a Dios. Estoy mandando, orando en Navidad, se llama el tema. Todos los días. Hoy mandé uno sobre Jesús viene. La iglesia tiene que estar orando y tiene que estar clamando y agradeciendo a Dios, haciendo la obra de Jesucristo, hermano. Finalmente, hermanos, vamos a ir a Esther capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tienen? Capítulo 8 de Esther, versículo 11. El rey no solo canceló la orden, sino que también cambió la orden. Interesante. Dios en su vida no solamente cancela el mal, sino que Él da una nueva orden. Y esto es lo maravilloso. Por eso nos hace nuevos a nosotros. O somos nuevas criaturas. Ya nacemos. Nos quita la orden de la maldición de la muerte, pero nos da vida. Y eterna, hermanos. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, y en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º del mes de Adar. Vea qué interesante. Un pueblo que estaba pronto a ser exterminado, de un pronto a otro le dice, mire, este pueblo judío ahora tiene facultad, tienen toda la facultad para defenderse, para destruir y matar a aquellas fuerzas armadas que vienen en contra de ellos. Vea qué orden más maravillosa, hermanos. Qué lindo es cómo Dios convierte un lloro y una lamentación y termina en una gran fiesta todo esto, con los enemigos destruidos totalmente. Amán fue destruido. Ahora, para ir llegando a conclusiones, este breve libro, hermanos, esta historia de este libro, podríamos decir que ofrece muchas cosas, muchas partes, vimos algunas. Esto es, la palabra de Dios es inquebrantable, un elemento que nos deja de enseñanza. La palabra de Dios no se puede quebrantar, hermanos. Usted tiene que tomar una actitud como la de Mardoqueo. Este hombre no se arrodilló ante Amán porque él sabía lo que la palabra decía. Es inquebrantable lo que la palabra enseña. Pero hoy en día, hermanos, estamos vendiendo a Dios por el diablo. Muchos pastores por la plata están prefiriendo hacer cualquier locura. Y esto no es así. Cuidado que usted también, hermanos. Ojo, en estos días donde hay tanta plata y tanta locura, a pesar de que tenemos el COVID ahí dando vuelta que nos puede agarrar el toro, ojo porque hoy mucha gente está teniendo problemas de exceso de dinero
y entonces se desbordan en sus locuras. Ojo, y en esas locuras pueda que nos hagamos muy amigotes de Satanás. Mucho cuidado, hermanos. Yo quiero que vayamos a Jeremías 17, que ya leímos un poquito. Dice, como árbol plantado, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que echarán sus raíces y no verán cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde todo el año y la sequía no los va a fatigar, ni dejará de dar su fruto. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Usted en este tiempo difícil tiene que seguir siendo fiel a Dios. Si es posible tomar la actitud de Esther, esta mujer arriesgó su vida por el reino de Dios. Y hermano, si usted ocurre esto, vea la gran promesa de Dios. Usted va a ser como un árbol plantado si usted se mantiene firme. Si usted se mantiene a la luz de la palabra, usted va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a echar raíces y se va a extender y no va a haber calor ni va a haber nada que deseche ese árbol, y siempre su hoja va a estar verde y siempre va a dar fruto. Amén, hermano. Quiero terminar con un salmo, el Salmo 37. Es más, es uno de mis salmos favoritos. Yo tengo algo peculiar. Mi abuelito, el salmo de él era el 100. Bueno, el salmo mío es el 37. No sé cuál es el suyo. Por ahí vi una hermana que Isaías 40 era la lectura especial de ella. Pero eso es importante, que tengamos algunos textos en el corazón bien asentados. Y el Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, dice ahí, con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. Por el hombre que hace maldades, desecha la ira, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. Hermanos, Amán y Mardoqueo, en algún momento preciso Mardoqueo levantó su mirada y dice ahí el Salmo, observará su lugar, el lugar del malo, y ya no estará ahí. Hermanos amados, hoy hemos hecho un pequeño estudio del libro o una pequeña lectura del libro de Esther. Espero que este libro de Esther haya sido revelador para ti, que te haya enseñado algo. Yo creo que aquí la fidelidad es una de las cosas maravillosas de este libro. Cómo personas arriesgan sus vidas por el reino de Dios. ¿Está la iglesia hoy arriesgando su vida por el reino de Dios? El apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Está usted dispuesto a morir, hermanos? Tal vez ahora no es tan severo lo que Dios te va a pedir de morir, pero sí Dios te va a pedir fidelidad, que son elementos que están en este libro muy bien demarcados. Amor hacia la palabra. Una persona que sabía cómo actuar ante los enemigos de Dios, como Mardoqueo. Y una mujer como Esther, que no le importó su vida por defender al pueblo de Dios. Hermanos, que pase una bonita noche en este día. Que Dios te dé mucho descanso. Que tú vayas ahora a tu cama a descansar y a ver cómo tu cuerpo se relaja para que el día de mañana podamos seguir adelante. Quiero que oremos. Vamos a orar dando gracias a Dios por lo aprendido hoy.
Señor, queremos darte muchas gracias. Ya cuando todas las luces empiezan a apagarse, en el ocaso del día, Señor, cuando los rojos del sol empiezan a encenderse y la luna y las estrellas aparecen, Señor, me detengo para darte gracias. Yo quiero alabarte hoy, mi Rey, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te agradecemos, Señor, por la enseñanza que hemos tenido. Te damos gracias por estos hombres valientes que no les importó su propia vida para llevar adelante el reino de Dios. Cristo no tuvo reparos en esto. A él le importó perder la vida para ganar la salvación para ti y para mí. Por eso, Dios, yo quiero darte gracias por todo lo que tú nos has dado. Quiero darte gracias por todos los enfermos, por todas las personas necesitadas, Señor, muchas gracias. Bendícelas, llénalas de tu poder, de tu misericordia. Oramos por nuestro primo Mario para que tú lo estés bendiciendo. Por Alexis también, bendícelo mucho, Señor, que está convaleciendo de esta operación tan grosera. Y oro para que tú te glorifiques en medio de esta desventura del COVID, Señor. Llénanos con tu paz y que tu amor y tu misericordia siempre estén rebosando nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Hermano, que la paz de Dios sea con usted. Nos vemos y nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana. No se lo olvide, 9 de la mañana. Tenemos alabanza, estamos con las lecturas de Corona de Adviento. Una belleza. No llegue tarde, hermano, llegue bien temprano a las 9 para estar juntos todos adorando y alabando a nuestro Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes, que pasen una buena noche.